Bienvenido a esta video presentación sobre la ecuación de la binomial. Pues bien, tienen ustedes en pantalla la fórmula utilizada para el cálculo de probabilidad a través de la binomial, donde K se refiere al número de éxitos o sucesos favorables, N al número de intentos o ensayos, o sea, la población sobre la cual hago el cálculo de probabilidad, y pi hace referencia a la probabilidad esperada o teórica. Habitualmente en salud pues utilizamos datos de prevalencia o incidencia y se las aplicamos a grupos poblacionales para hacer una estimación de posibles casos a ocurrir. Veamos un ejemplo práctico de aplicación de la binomial, resolviendo el planteamiento a través de Excel. Pues bien, si en una población la probabilidad de fumar es del 20%, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que al entrevistar a 10 personas, 3 sean fumadores? Entonces tenemos número de éxitos o sucesos favorables esperados es igual a 3. Número de intentos o ensayos, en este caso de la población sobre la cual vamos a hacer la aplicación, la estimación de probabilidad, que en este caso son 10 personas en total, y la probabilidad esperada es del 20%, es decir, pi es igual a 0.2. Pues bien, la aplicación de la fórmula sería de esta manera y nos daría como probabilidad de que exactamente ocurran 3 casos del 20%. Pero bien, veamos cómo lo haríamos a través de Excel. Si utilizamos Excel, pues vean cómo haríamos el planteamiento. Primero, abrir una tabla donde tengamos los éxitos, o sea, K, ensayo N y la probabilidad teórica, la probabilidad puntual, ¿no? La probabilidad teórica estimada, en este caso del 2%. Haremos el cálculo para con los mismos datos de población meta y de probabilidad para los siguientes cifras o probables éxitos, que la probabilidad de que al seleccionar o a entrevistar a estas 10 personas no tengamos ningún fumador, que nos salga un fumador, 2 fumadores, 3 fumadores, 4, hasta 10 fumadores, es decir, que el 100% de las personas entrevistadas nos salgan como fumadores, tomando en consideración que la probabilidad teórica de que ocurra fumadores dentro de este grupo poblacional es del 20%. Pues bien, ¿cómo lo haríamos a través de Excel? Nos ubicamos en las celdas donde vamos a calcular la probabilidad bruta, es decir, la probabilidad de que ocurra exactamente la cantidad de éxito por la cual le estamos preguntando, y calcularemos también la probabilidad acumulada. La probabilidad acumulada, recuerden, es la probabilidad que ocurran en la cantidad de éxitos estimadas como probable o una cantidad inferior. Es decir, cuando calculemos la probabilidad acumulada de que ocurra 1, tendremos calculada la sumatoria de las probabilidades de que ocurra 1 o ningún caso de fumador. ¿Cómo lo haremos? Entonces nos ubicamos primero en el cálculo en las celdas correspondientes a la columna del cálculo de probabilidad bruta. Y daremos aquí la opción igual. Al darle igual se nos desplegarán todas las funciones estadísticas probables a incluir. Habitualmente tendremos que irnos a más funciones y dentro de este cuadro, este diálogo, seleccionar las estadísticas. Dentro de las estadísticas buscamos aquella que diga distribución binomial. En este caso, la correspondiente a distribución binomial.n. Damos a aceptar y se nos despliega este nuevo cuadro de diálogo. Nos dice, bueno, es necesario para calcular probabilidad que identifique los éxitos, los ensayos y la probabilidad de éxito. Es una forma fácil de hacerlo, solamente nos ubicamos dentro de la pestaña del dato que está solicitando, salimos y en este caso el número de éxito para la fila que estamos calculando es de 0. Seleccionamos 0 o digitamos A2, cualquiera de las dos. Ensayos, pues correspondientes a esta fila, 10. Lo incluimos dando un clic sobre
la celda que contiene el dato que requerimos. La probabilidad de éxito, que es la probabilidad teórica, en este caso es del 20% o 0.2. Damos clic sobre la celda que contiene el dato que queremos calcular. Ahora, en acumulados, veamos que cuando damos clic sobre la pestaña, se nos despliega la siguiente redacción, las siguientes orientaciones. Si queremos calcular la probabilidad acumulada, tendremos que digitar el valor lógico verdadero. Ahora, si queremos calcular la probabilidad bruta, tendremos que digitar en este caso tendríamos que digitar la palabra falso. Y como queremos calcular en esta columna los valores de probabilidad bruta, digitaremos entonces en mayúscula falso. Y nos dice que el cálculo de la probabilidad que nos devolverá es del 10%. Pues veamos. Ahí tenemos. La probabilidad bruta, es decir, la probabilidad de que al entrevistar a 10 personas en una población donde la prevalencia de fumado es del 20%, la probabilidad de que al entrevistar a esas 10 personas ninguno de ellos sea fumador es del 10%. Claro, aquí está como 0.10, ¿no? Tomando en cuenta que el 100% del caso es la unidad. Si quisiéramos calcularlo como porcentaje, yo recomendaría que generáramos una nueva fila que sea de frecuencia relativa en porcentaje. A estas celdas vamos a darle el formato de celda de porcentaje, diciéndolo que nos deje una posición decimal. Damos a aceptar y ahora lo único que tenemos que decirle es, oye, regístrame aquí con el igual el mismo valor que tiene esta celda, el de probabilidad bruta. ¿Y ven? Nos arroja ahora el mismo valor pero en porcentaje. Bueno, calculemos ahora la probabilidad acumulada, es decir, la probabilidad que ocurra que no tener ningún fumador o menos de ningún fumador, que igual será 0, ¿no? ¿Cómo lo haremos? Igual, introduciremos la misma fórmula, la misma expresión. En este caso, si ya la hemos utilizado anteriormente, la función de la binomial saldrá en pantalla y la seleccionaríamos. Introduciríamos nuevamente los datos correspondientes a cada una de las pestañas. Número de éxito, 0. Ensayos, 10. Probabilidad de éxito, 0.2. Y en acumulado pondremos la verdadero para que nos dé la frecuencia acumulada. Verdadero. Y está. Como en este caso no hay ningún valor menor a 0, pues nos da la misma probabilidad acumulada. Para tenerlo en porcentaje, igualmente abriremos una columna que diga frecuencia acumulada, damos clic a todas las celdas, pondremos formato de celda, porcentaje, por lo menos un decimal y damos a aceptar. Ahora, lo único que tendremos que decir a esta celda es que con el igual, que nos coloque el valor correspondiente a la celda de probabilidad acumulada. Y vean, ya nos lo da en porcentaje. Pues bien, ahora, ¿cómo haremos para calcular la probabilidad de que ocurra 1, 2, 3, 4, hasta 10? Pues para evitarnos tener que hacer el mismo procedimiento en cada una de las celdas, nos ubicaremos sobre la celda que ya tiene incluida la fórmula, iremos al borde inferior derecho y vean que el cursor pasa de cruz grande a una cruz delgada. Cuando haga este cambio, damos clic con el botón izquierdo del ratón y arrastramos hacia abajo. Eso es lo mismo que dar la orden de copiar y pegar. ¿Quieren ver? Pues bien, lo hacemos de la manera larga. Vámonos a la celda y le vamos a decir copiar. Y luego vamos al resto de las celdas y le damos la opción pegar. Y vean, son los mismos datos. Hacemos lo mismo para la acumulada. Vamos al borde inferior derecho de la celda y con el clic izquierdo del ratón apretado
desplazamos hacia abajo y nos da la probabilidad acumulada. Vean que la sumatoria de las probabilidades acumuladas me da igual a 1. O sea, son todas las probabilidades posibles de ocurrir y la suma de todas las probabilidades me tiene que dar siempre 1. Hago lo mismo para estas celdas, copio y pego hacia abajo los formatos y ya tendré también los datos de probabilidad puntual en porcentaje y en frecuencia acumulada. Pues bien, ¿cómo los interpretamos? Que es lo importante. Vean que el ejercicio nos dice cuál es la probabilidad que ocurran 3 fumadores. Pues ven, la probabilidad de que ocurran de obtener 3 personas que fumen, vamos a resaltarlo, nos dice que ocurran exactamente 3 tiene una probabilidad de ocurrencia del 20%. Eso nos lo da la frecuencia relativa o frecuencia bruta. Ahora, la probabilidad de tener 3 o menos fumadores, o sea, la frecuencia acumulada, la frecuencia de que ocurran 3 o 2 o 1 o ningún fumador, es del 87%. Entonces, vean las implicaciones que tienen estos resultados, el calcular la frecuencia relativa, pero sobre todo la frecuencia acumulada en la toma de decisiones. Si yo necesito programar reactivos a aplicar a los fumadores en este grupo poblacional y los reactivos son caros, por ejemplo, a mí me interesaría tener una muy buena aproximación de cuánto esperaría yo obtener de fumadores, cuánto es lo máximo de fumadores que podría tener. Ahora, vean, habitualmente a esta prevalencia y en esta población yo diría, bueno, ¿cómo lo calculo? Habitualmente lo que hacemos es calcular n, calcular el número de casos esperados multiplicando n por pi. Es decir, multiplicáramos la población total por la prevalencia o por la probabilidad de ocurrencia y esto nos daría 2. ¿Qué pasa con el 2? Analicémoslo. El 2 es el número que dado en esta población y a esta prevalencia o a esta probabilidad de ocurrencia sería el valor que yo esperaría que ocurriera con mayor probabilidad. Si ustedes ven los valores de probabilidad por debajo y por arriba de 2 son inferiores al valor de probabilidad del 2. Entonces, el 2 es realmente el valor más probable de ocurrir. Y si nosotros vemos en el gráfico de la distribución de las probabilidades que he generado, confirma lo que he dicho. El 2 es el valor que es más probable de ocurrir. Le siguen el 1 o el 3, pero el 2 es el más probable. Entonces vean que el 2 se comportan en esta distribución de valores probables como el valor promedio, el valor que tiene mayor probabilidad de ocurrencia. Ahora, veamos, a la izquierda del 2 están el 0 y el 1, o sea, las probabilidades de que ocurriera en esa población un fumador o ningún fumador, ¿no? Al ser seleccionados al azar. Al sumar la probabilidad de que ocurra 0, 1 y 2, me suma el 67% de probabilidad. ¿Qué es lo que quiere decir? Si yo le digo a mi administrador, oye, prográmame 2 reactivos, yo tendría, según estos datos, una probabilidad de acierto del 67%, del 68% en mi planificación de insumos o de reactivos a aplicar en los fumadores. Ahora, en esta población y a esta probabilidad de ocurrencia. ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo una probabilidad prácticamente del 22% de errar con esta planificación. ¿Por qué? Porque existe, un 32% de probabilidad de que ocurra un valor superior a 2. Es decir, el valor más probable es 2, pero nadie me dice de que por cuestiones del azar, al seleccionar fumadores de esta población, de este grupo poblacional, de estos 10 personas, y con una probabilidad de fumar del 20%, es probable que al seleccionarla de forma aleatoria no me ocurra 2, sino que ocurra 3, 4 o 5 fumadores. Y el resto de las probabilidades, si ustedes ven por arriba de 6, pues son prácticamente inferiores al 10%. E incluso tengo que la probabilidad que ocurra 10 prácticamente es mínima, es menor al 1%.
Eso es lo que me dicen estos valores. Entonces, si a mi administrador le digo, bueno, mira, si programo 2 tengo un 32% de probabilidades de errar en mi planificación, entonces, ¿por qué número nos descantaríamos? Pues aquel número que deje a la derecha, que minimice la probabilidad de error en la planificación. En ese caso, yo tendría que analizar o decantar por una de estas dos cifras, propondría yo. Si propongo planificar para 3 personas, reactivos para 3 personas, mi probabilidad de desacierto en mi planificación se reduciría ahora a un 12%. Vean, prácticamente tengo un 88% de probabilidad de que ocurran, de que al seleccionar 10 individuos con una prevalencia fumado al 20%, tendré un 88% de probabilidad de acierto en mi planificación. Es decir, la probabilidad de que ocurran 3 o más, o sea, de desacertar en mi planificación, se reduciría a un 13%. Y si yo planifico para 4, el riesgo de desacierto en mi planificación se reduce a un 4%. Entonces yo propondría que en vez de decirle 2 a mi administrador, le propondría que me planifique reactivos para 3 personas o 4. ¿Esto en función de qué? Bueno, de los costos reales del reactivo que vaya a aplicar. Si el costo del reactivo es mínimo, pues yo planificaría de una sola vez para 4. Ahora, si el reactivo es muy caro, pues pensaría realmente, digamos, si no me puedo exceder mucho en los costos, al menos para 3 personas. Y la probabilidad de desacierto en la planificación se reduciría de todas maneras a un 12%. Vean una cuestión interesante de la estimación de probabilidad. Con la ecuación binomial habíamos dicho, esto lo puedo hacer únicamente para aquellas situaciones donde está indicado aplicar el cálculo a través de la binomial. Esto es cuando estoy estimando probabilidad de una variable cualitativa dicotómica. Es decir, solamente tiene 2 probabilidades de ocurrencia. En este caso, lo que estoy analizando es la probabilidad de ocurrencia de fumar. Y esta variable pues la he analizado de forma dicotómica. ¿Fuma o no fuma? ¿De acuerdo? En este caso, además son mutuamente excluyentes. Una persona o es fumador o no es fumador. Si se cumplen estas dos condiciones, entonces puedo calcular la estimación teórica de probabilidad a través de la ecuación de la binomial. Y tiene una gran utilidad y es de gran valor en la planificación sanitaria. Pues bien, hasta aquí este ejercicio de cómo hacer el cálculo de estimación de probabilidad con la binomial a través de Excel.